bienvenidos otra vez a mi canal. Yo soy Cerbero. Hoy tenemos, hoy, el día 8. O sea, en nada, 2 días. 2 días comienza el evento Al Cosmos. Lo tenemos aquí. Al Cosmos. Vale. A ver, esto o sea, al Cosmos, al espacio. Este evento es un refrito de a Marte. El año pasado tuvimos este evento que se llamaba A Marte a ti, frijolito. El que la broma estaba ahí, había que decirla. Y esto pues ahora es un refrito un poco modernizado, o, en fin, mm, evolucionado. Vamos, que le han cambiado un poquito. Un poquito. No se han roto mucho la cabeza porque no se le han roto. De hecho, este evento se desarrolla en el planeta Vostok, en el continente del este. A ver, Vostok significa este, o sea, norte-sur, este-oeste. Pues planeta este en el continente este. Se han roto la cabeza, pobrecitos míos. 3 neuronas les quedaban y las han frito con, con el argumento del juego. Dios mío. En fin. eh, como nota informativa. Todos conocéis o habréis escuchado en la ciudad de Vladivostok. Vostok, este, Vladivostok, el lejano este. Estos son así. O sea, no intentes entenderlos. No, olvídate. O sea, es así, punto. Vale. Bueno, pues, ¿qué vamos a ver en el planeta este, en el continente este? Bueno, pues a partir del 8 de abril a las 9 de la mañana hasta el 22 de abril, el lejano planeta Vostok, o sea, en el planeta Vladivostok, me encanta. Se ha descubierto rastros de una antigua civilización y misteriosas formas de vida biomecánicas listas para revelar sus secretos. A ver, señores del Estai Group, estáis entre las 10 empresas más rentables de Rusia. Ahora eso, uf, en fin, ¿no podéis contratar unos señores, unos guionistas que os hagan unos buenos guiones para estos eventos? O sea, es que estáis repitiendo lo mismo una y otra vez. Vamos a ver. El argumento es el guión. Si una película tiene un buen guión, al final te engancha. Si un evento tiene un buen guión, te engancha. Si no lo tiene, pues ahí está. Es que prácticamente ni le haces caso. Ah, en fin, por favor, contratar un par de buenos guionistas que os hagan los el guión de estos eventos. ¿Mm? No estaría nada mal. Y por favor, el que ha desarrollado esto, despedirlo. Así, sin más. Como dice Donald Trump. Führer, despedido. Pues lo mismo. En el honor al Día de la Cosmonáutica, joder, y el 60 aniversario del vuelo espacial de Yuri Gagarin, embárcate en la expedición, recopila datos en carreras dinámicas y gana recompensas por cada descubrimiento. Así es cierto que por lo menos las carreras son divertidas y la gente se lo pasa bien. Sí, vas en un coche de choque y te vas chocando contra otros y los vas sacando de la pista y vas... En fin, es una dinámica un poco diferente. 10 operadores compiten en una carrera, tienen 6 minutos para recopilar la mayor cantidad de datos posible. Sálvese quien pueda. Esta no es una batalla cualquiera. Tu misión es obtener información más rápido que los demás investigadores. Vale. Ahora han metido una serie de elementos para que no sea
unos coches de choque y, ¡pum! Y ala, ya está. No. Aparecerán corales y tienes que recogerlos. Recogerlos y aguantar con los corales, sin que los demás te echen de la meseta donde se hace el evento, ¿no? Porque si te echan, los pierdes. Recoge potenciadores, las ondas envían potenciadores periódicamente a la superficie del planeta. Úsalos en el momento oportuno para cambiar el rumbo de la carrera. Sigue al cangrejo. Bueno, el cangrejo no se va a ningún sitio, simplemente está ahí. Al final de la carrera, la zona de escaneo, la mayor fuente de datos, aparece el lomo del cangrejo biomecánico. Intenta mantenerte firme. O sea, en el momento de que sale el cangrejo, se ilumina la parte de arriba, te metes dentro y aguantas ahí para soltar todos los datos de los corales. A ver, como guión de una serie B, pues no llega ni a eso. O sea, que no es que se hayan destrozado las neuronas en intentar darle una visión al juego. No. Han metido una serie de elementos y listo. En fin. Sabéis que yo soy muy crítico y que siempre lo he sido. Si algo no me gusta, lo digo, y si algo me gusta, también lo digo. Eh, pero esto es un bodrio de tres pares. O sea, un bodrio. ¿Que se ganan cositas? Sí. ¿Que es divertido? Sí. Es también excesivamente rápido. Y oye, para jugadores que nos gusta jugar de otra manera, pues esto es horrible. Sin embargo, para los jugadores que saben jugar muy bien con carros ligeros, esto funciona estupendamente. ¿Vale? Mantente activo, experimenta en viste, experimenta en vista a tus oponentes, usa las habilidades de los coches para disfrutar de la carrera. El juego activo aporta más emoción, puntos y recompensas. Vale. Completa las tareas de la expedición, gana dinero, puntos del evento y progresión a través de las etapas de progresión. Cada paso otorga trofeos completamente gratis. Anda, estaría bueno que encima tuvieses que pagar por los trofeos. A ver. Eh, o sea, haciendo las misiones puedes sacar hasta 50 contenedores, equipos experimentales, tripulantes, días de cuenta premium, bonos, puntos del pase de batalla, componentes, plata, en fin, de todo un poquito. Vamos con los componentes, los contenedores normales, ¿vale? Regalo del este, joder con el este. Les ha dado por el este y venga, ala, todo al este. Todo al este, se van al este. Mañana la capital estará en Vladivostok. Por eso, llevárselo todo al este. ¿Cómo conseguir ¿Cómo conseguirlo después de que empiece el evento? 20 contenedores por completar las etapas de progresión. Ahora lo vamos a ver. 30 contenedores por completar todas las tareas diarias de la expedición. Hay tareas diarias, hay una progresión. 15 contenedores por completar tareas diarias en batallas aleatorias durante el evento. O sea, en las misiones aleatorias también te va a salir algún contenedor. 150 contenedores a cambio de plata y experiencia gratuita en la tienda del juego. 10 contenedores cada día. Ahora lo vamos a ver. Y luego con oro y en la tienda premium ilimitado. Lo que quieras. ¿Qué te vas a encontrar en este contenedor? Bueno, pues en este contenedor te puede salir desde folletos universales, reservas personales, plata, componentes, te pueden salir equipamiento experimental, te puede salir un contenedor raro, invitado raro así se llama. O sea, por mucho que he intentado encontrar una traducción un poco elegante y decente de esto, no, es invitado raro y punto. Tenemos la hoz, luego saldrá el martillo. todo, todo muy soviético.
el E77 y el Chieftain Proto Barón del Mineral. Estos dos salieron en el anterior evento. A ver, si salieron en el anterior evento, ¿por qué los volvéis a sacar ahora? Es que no hay carnos, es que no hay recompensa, no. Bueno, pues más de lo mismo. Martillo y hoz. Es que me tragando, perdonad. Con la hoz y el martillo. La hoz y el martillo. Todo muy, muy, muy soviético. Lo vamos a ver un poquito estos dos carros. Básicamente son los mismos. Este es un poquito más moderno que este, poco más. Varían muy poco, los dos con turbina de gas. Y bueno, pues en fin, nada destacable. Sí tiene, a ver, tiene un buen cañón. Penetra 260 y el alfa creo que son 350 o 4, una cosa así. Ahora lo vamos a ver. Pero sí, tiene una muy buena penetración, la verdad. Bueno. am, se me olvidaba. El contenedor invitado raro. Invitado excepcional. ¿Qué te puede salir? Pues oro, plata, experiencia gratuita, guías universales, camuflajes y 10 carros premium. El martillo. En el otro salía la hoz y en este sale el martillo. El Coutelas, francés, cazacarros, tier 8, si no recuerdo mal. Celestial 251, británico, con un cabezón bastante duro, y 7 más. El E77, otro E77, aparte del que teníamos antes, pues tenemos el otro E77, nos repetimos más que el chorizo. El M41D, Burza, el Ojet 265T, el Mauenbrecher, M47 Romach. Acordaos, este es el que tiene el pirómetro para detectar vehículos que están ocultos. Y el Drabek. Estos son los carros que te pueden salir. A ver, nada del otro mundo, salvo la hoz y el martillo, el Coutelas y el Celestial, que son nuevos. El resto no son nuevos, son vehículos que ya han salido o que llevan años saliendo y que, bueno, por rellenar, pues los han metido ahí. La verdad es que no me ha agradado mucho el evento, sinceramente, no me ha agradado mucho, porque veo que es un refrito y tampoco le han puesto mucho empeño, ¿no? Bueno, vamos a darle aquí a gestión, que es la guía, ¿vale? Pues es más o menos lo mismo. Ahora sí te lo explica todo un poquito más. Puedes ver el vídeo aquí en YouTube. La zona de colisión es la misma que en el evento de a Marte. A ver, yo creo que ahora lo han puesto al espacio porque como están los americanos llegando a la Luna, pues van a decir que si ponemos a Marte, pues en fin, cosas de esta gente. Como veis, bueno, pues el argumento no es que sea una maravilla, ni mucho menos, es pasable ni eso. En fin, bueno. El coral se materializa. Presta atención en la pista de Elena Vasilie- Vasilieva. Y busca la cúpula azul. El coral comienza a materializarse debajo de ella. En este punto el coral es inaccesible. La cúpula repele a los vehículos. El coral está disponible. Cuando la cúpula desaparezca, podrás recoger el coral. Si lo conservas, ganarás puntos por escanear datos. Coral en el operador. Cuidado que esto es importante, ¿eh? Un operador con coral se identifica fácilmente. Encima te están diciendo, ¡que se lleva coral! ¡Vamos! ¡Todos a por él! En fin. Fácilmente por un rayo dorado.
Es que el brilli brilli, esto les encanta, el brilli brilli. Cuando el coral desaparece, se envían los datos, el operador eh, que, eh, que lo sostiene en el momento recibe la máxima puntuación. Vale. O sea que, ojito, cogéis el coral y ya estáis marcaditos. ¡Pum! A por ese. Y van todos a sacudirte, para que no te lleven los puntos. Cangrejo es una criatura biomecánica ubicada en el mapa, que no se sabe cómo ha salido, ni por qué quiere el coral, ni nada, nada. No, está ahí y punto. Aparece en la zona de escaneo, un área que contiene una gran cantidad de datos, el lomo del cangrejo. Cuanto más tiempo permanezcas dentro de ella, más intensas sean las colisiones, más puntos ganarás. En fin, eso, sálvese quien pueda. Los vehículos de la expedición. Bien, tenemos el Sputnik y el Meteor. El Meteor es interesante porque tiene el escudo ancla. O sea que una vez que estés en el cangrejo, activas el escudo ancla y no te pueden echar. Por eso este es interesante, el Meteor, para quedarse en el lomo del cangrejo. Durante las carreras aparecen periódicamente en la superficie del planeta potenciadores entregados por sondas. Recoger uno te otorga una habilidad especial que influirá en el desarrollo de la carrera, te ayudará a ganar puntos extra, etcétera. Pues te explica un poquito lo que hay. La barrera, el teletransporte, agujero negro y el haz de plasma. Progreso de la expedición. Vale, aquí es donde os dice qué es lo que vais a ganar según vayáis progresando, ¿vale? La exploración del planeta Vostok es gradual. Claro, no la puedes hacer toda la vez. Gradual. Al recuperar datos durante las carreras, completarás una progresión dividida en 10 etapas. Puedes avanzar a la siguiente etapa. Para avanzar a la siguiente etapa debes acumular una cierta cantidad de puntos del evento. O sea que te está obligando a estar jugando. Evidentemente. Por supuesto, la dedicación se ve generosamente recompensada. Por cada etapa de progresión recibirás recompensas temáticas. Vale. O sea, en la primera, instrucciones, 3 días de cuenta premium y calcamonías. Les ha dado por las calcamonías, madre mía. Y es que no. Calcamonías, yo tengo miles de calcamonías y no las puedo vender. Se necesitan 10.000 puntos para abrir el escenario. O sea, 10.000 puntos. Y cuando cojas otros 10.000 en la siguiente. 20.000 para esta. Ole. O sea que cada vez te lo van a poner mucho más difícil. Instrucciones económicas, guía táctica tipo 1, calcomanía YUG 65, vete tú a saber qué es esto, y 100 componentes. Se necesitan 20.000 para abrir el escenario. Vale. O sea, según vas progresando te lo van poniendo más difícil. ¿Qué pasa? Que al final estás todo el día constantemente jugando a este evento para conseguir puntos, porque si no, no progresas. No puedes ir progresando en el evento. Instrucciones, 5 contenedores y 100 bonos. La cuarta, ¿veis? Va progresando. Calcomanías. 3 de cuenta premium y 100 componentes por un... Bueno, en fin. 100 bonos. Equipamiento T1. Y un miembro de la tripulación. Ilya Yakolev. Se necesitan 50.000 puntos. Y así hasta el último, que te da 10 contenedores, 5 reservas personales y a la señorita Valery Greveskov. Greveskov. No, pues es que no sé, oye, un Martínez, un Pepe, no sé, sería más fácil, ¿no? Nombres más raros. Se necesitan 100.000 para ver el escenario. En fin. ¿Cómo ganar los puntos del evento? Pues eso, posesión del coral en el momento de su desaparición, 100. Selección del coral, estudio de corales, todo esto te va a ir dando puntos.
hasta que sumen los 10.000, 20.000, 30.000, ta, 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 para poder abrir digamos, los escenarios para los avances. Tareas diarias. Vale. Aparte de eso, tienes tareas diarias. Salta 500 veces por las rampas. En fin, esas cosas. Bueno, pues esta forma más rápida de completar la expedición, los operadores tendrán 3 tareas diarias, 3 tareas disponibles cada día. Complétalas para ganar puntos y progresar, además de obtener recompensas adicionales. La primera recompensa, participa en 2 carreras de la expedición, elimina 20 vehículos y recoge coral 5 veces en cualquier número de carreras. Y te dan estas cositas. Si la progresión está completa, te dan adicionalmente más cositas. En fin, 1000 puntos por eliminación, explorar, suma y sigue. Y sí, te van dando chuches, puntos del pase de batalla también. Oye, aquí todo. Sí es verdad que da muchas chuches. Yo, ¿qué quieres que te diga? El tema de los carros premium, no lo veo. No lo veo porque no hay nada destacable. No hay nada destacable. Los carros son tier 8 y 9. Sí, la hoz y el martillo. Es que vaya tela. Em, la hoz y el martillo, pues sí, son nuevos, pero no son nada del otro mundo. Tienen un buen cañón, pero el blindaje es bastante regulinchi. Tienen una turbina, pero la turbina te sirve para ir de A a B, cambiar el modo de movimiento y después seguir. Porque en modo turbina la dispersión es gigante, el tiempo de apuntamiento es una barbaridad, en fin, es jugar un poquito con los modos. Hay 2 medallas. Completa 3 tareas diarias en un solo día. Mira qué bien. Y te dan el cangrejito. Y el conquistador del espacio, progreso completo de la expedición. Bueno, los contenedores morados. El planeta Vostok es generoso, sí, porque vosotros... Madre. Los contenedores especiales de la expedición contienen valiosos hallazgos. Equipos experimentales, vale, lo hemos visto. ¿Cómo conseguirlo? Pues por completar las etapas de progresión hasta 20 contenedores. Y por completar las tareas diarias de la expedición hasta 30 contenedores. Por completar una misión de combate diaria en batallas aleatorias, un contenedor. Y luego la tienda, sin límites para el oro, 150 de oro por un contenedor. Y puedes comprar todo lo que quieras. Para obtener plata y experiencia gratuita, o sea, con plata y experiencia gratuita tienes hasta 5 contenedores por día para la plata. 90.000 de plata por un contenedor. 2 contenedores al día para disfrutar de la experiencia gratuita con un 50% de descuento. O sea, 3.750 de experiencia por cada contenedor. Y 3 contenedores más por día para obtener una experiencia gratuita de 7.500 de experiencia libre cada contenedor. O sea que salen caros. Oro son 150, si no recuerdo mal, en las navidades eran 250 o 500, ya no me acuerdo. Creo que eran 500. Creo que eran 500 de oro, si no estoy equivocado. A ver, estos contenedores dan mucho menos premios, evidentemente. Y como evento estrella siempre es mejor el de Navidad. No nos engañemos. ¿Qué te puede salir en un contenedor? Bueno, pues todo esto. El Oz, el E77, que no me acuerdo cuál era el nombre que le puse ahí. El Chiptime Prototype Barón del Mineral. Que yo os digo que estos dos salieron en el anterior evento. Sí, los tengo. No, los tengo y los vendí, porque son un bodrio. Este a lo mejor un poquito mejor, pero el E77
No merece la pena ni equiparlo. Y luego, bueno, pues todo esto, todas estas chuches que te dan, esto tienes un 100% de que te toque algo de esto. Sí. 30% de que te toquen componentes, como es muy bajito los componentes. Y luego un 20% de que te toque un contenedor de el invitado raro. Si un tanque que se encuentra en el garaje o disponible para reparación cae en un contenedor, recibirá una compensación de 8.750 de oro. Bueno, pues una compensación. ¿Por qué? Porque estos tres son tier 9 y tienen esa compensación. Oz, como veis, la penetración no está mal, 260, tiene un cañón tier 10 y 430 de alfa. No está nada mal. 45 kilómetros por hora, modo normal, y 60 en modo turbina de gas. Blindaje del casco 85. Esto es cuidadito con los tocones. No los que tocan, no. Los tocones del bosque. ¿Eh? O los ladrillos. Esto 85 milímetros, le das con un ladrillo y te has cargado todo el frontal. Verás tú luego chapa y pintura. 330 la, la cúpula, la torreta, 330 es muchísimo, muchísimo. Pero claro, aquí tiene estas dos tetillas que ahí, eso sí, sí te van a sacudir ahí. Dispersión 0,39 normal y en modo turbina 0,50. Una barbaridad. Cambio de régimen 2 segundos, tiempo de recarga 12 segundos. El E77, fijaros qué penetración más lamentable tiene. Este carro sí, hace daño, vale. Pero es que 246, vamos de frente, no le entras a nadie. Madre mía de mi vida. Hay que tener cuidado con esto. Por eso a mí no me gustó nada. Luego sí es verdad que el Chip Time Proto Tier 9 tiene una buena penetración, 262 y un alfa de 400. No está nada, nada, nada mal. Es un carro que está bastante decente. Lo que pasa es que, bueno, tampoco tiene un blindaje bastante lamentable y al final, pues oye, te sacuden. Bien, y tenemos esos que salen en el contenedor azul. Vale. Los contenedores raros. Los contenedores raros tienen un mecanismo de recompensa garantizado. Si abres 49 y ninguno contiene un vehículo premium tier 8 o 9, ten por seguro que el siguiente contenedor sí lo contendrá. Sin embargo, recibirás un vehículo que no está en tu garaje y que no podrás recuperar. Bueno, a ver qué es lo que hay. Tenemos el martillo, el E77, que es igual que el anterior, Coutelas francés, Celestial, M41D, Burza, objeto 265T, Mauer Breche, Romach y Drabec. Estos son los carros que te pueden salir con un 2,5% de probabilidad. A ver, el Coutelas penetra regulinchi y el daño es... Bueno, tiene un cargador de 3 disparos. Sí, la torreta es bastante dura. El Celestial le pasa lo mismo, tiene una torreta durísima. Y bueno, pues nada del otro mundo. Estos son tier 8, ¿vale? Oro, no hay cantidades desorbitadas. Experiencia libre, bueno, que no está nada mal. Guías, plata y montones y montones y montones de calcomanías. ¿Te puedo decir dónde te puedes meter las calcomanías? Señores del Stay Crew. ¿Esto para qué lo quieres? Si no lo quiere nadie. Y luego tampoco se pueden vender. Pues vaya estupidez. ¿Qué quieres que te diga? El equipo se premia con un espacio en el garaje, evidentemente. Si el contenedor suelta un tanque que ya está en tu garaje o disponible para reparar, para recuperar, recibirás una compensación de 5.500 de oro
para los vehículos de nivel 8 y 8750 para los de nivel 9. Bueno, pues aquí tenemos... ya os digo que es bastante interesante el cañón de este carro. Blindaje es muy regulinchi, muy regulinchi. El Coutelas, es lo que os digo, penetración 245, daño 360, cargador de 3 disparos. Tiene una dispersión bastante grande y un tiempo de recarga de 28 segundos. Son 3 disparos lo que tiene. Armadura de la torre 220, pero tiene unos planos inclinados muy chulos. Cuidadito aquí abajo, que aquí sí entra, sí. 30 kilómetros por hora, bastante lentorro. A esto le hace falta un turbo ya. El Celestial, este británico, que es tier 8. La torre es durísima la torreta. Aunque tiene 150 milímetros, por la forma que tiene un pico así, es muy difícil de penetrar. Hombre, si le disparas así de lado, sí, lo entras. Pero de frente, ojito. Penetración 218, bastante... Y 480 hace bastante daño, sí, pero la penetración deja mucho que desear. 40 kilómetros por hora. 0,38 de dispersión. Tiempo de recarga 32 segundos. 32 segundos porque tiene cargador. En fin, 4,5 segundos entre disparo y disparo. Es bastante. A ver, esos son carros mediocres, sí, pero tiene una buena torreta. Tiene cargador, sí, pero tarda media vida en recargar. Ah, en fin, son pros y contras. Es lo que siempre os digo. Aquí los carros que salen muy equilibrados. Lo que por un lado es muy bueno, por otro lado es muy penoso. Pero bueno, es una manera de equilibrar los carros. Puedes zumbar mucho, pero también te van a zumbar a ti. Puedes correr mucho, pero tienes mucha dispersión. En fin, es equilibrarlo. Bueno, aquí tenemos algunas foticos del Molot, martillo, del Coutelas, Celestial. ¿Veis la forma que tiene la torreta? Es bastante complicado sacudirle aquí de frente porque te va a rebotar, ¿eh? Y te rebota, te lo aseguro. Luego pues podemos ver los demás vehículos E77 y no me gusta nada, es un truño enorme. Ligero, el Burza. En fin, aquí podéis ver todos los carros. Bueno, este no está nada. Este no está mal. El blindaje bastante decente, daño a llanta, es muy disperso, pero si lo sabes angular bien, lo manejas genial. ¿Qué más necesitas saber sobre los contenedores? Tenga en cuenta, todos los contenedores del evento se abrirán automáticamente el 10 de junio, en cuanto termine el evento. Los contenedores regalo que estarán disponibles para su compra completa y experiencia libre hasta el 22 de abril. También se podrán comprar con oro en la tienda hasta el 29 de abril y si el equipo recibido de los contenedores se vende, pasará a la sección de recuperación. Y ya no lo volverás a sacar en los contenedores, no se repiten. Hay varios estilos, que bueno, no está... En fin, yo echo mucho de menos los estilos tácticos. ¿Esto qué es el estilo ameba o qué es esto? Ah, el coral. Echo mucho de menos estilos tácticos. Sí, en vez de chorraditas de estas varias. Retirada prematura de la carrera. Ojito, que están muy pendientes de que la gente cumpla bien
con con las normas y no que se hagan el longis y se vayan en plena carrera. Cada operador realiza su propia exploración. Si finalizas una misión antes de tiempo, perderás los puntos obtenidos en combate y el progreso de la expedición se detendrá. En fin, que no hagáis el moñas y ya que jugáis, pues jugar hasta el final. Bueno, pues aquí tenemos el refrito de a Marte, que ahora es al Cosmos, y mañana será al Vete tú a saber. En fin, es un refrito de un evento que, bueno, ahí estaba. Carlos, uff, es un evento mediocre. Sí, dan muchos, pero si es que ya los tenemos todos. O sea, es absurdo. Y los nuevos que salen, pues va a ser complicado sacarlos. Y además luego salen caros. Pero bueno, a ver, ahí estamos para echar unas partiditas, estaremos para ver a ver qué tal. Y bueno, pues ya nos veremos en el planeta este. Digo, Vostok. Bueno, señores, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima partida o en el próximo vídeo. Chaito.